ocasiones a mí me llaman Jeremías, que porque lloro mucho. Así que si estoy llorando no se vaya a preocupar, porque eso es algo natural. Amén. Yo quiero que nosotros pensemos por algún momento, y para hacer una pequeña introducción, todos aquellos que somos más o menos de la contemporaneidad mía me van a poder entender. ¿Cuántos son de la generación del 75 o un poquito más atrás? Amén. Ok. Para esta generación nueva, para esta generación tan nueva no va a ser tan conocido el tema, pero usted va a ir profundizando algo mucho más. Antiguamente se realizaban campeonatos de boxeo y todavía se puede realizar. Me da mucha risa porque es el único deporte en donde le gusta andar pero que no le den. ¿Cierto que sí? ¿Cómo se llama el deporte o cómo es conocido ese deporte del boxeo? ¿Como el de qué? Narices chatas. ¿Por qué será? Porque la mayoría de los golpes que se reciben en aquel deporte son en el rostro. Por eso esas personas tienen un entrenamiento especial. Por eso este grupo de personas tienen un entrenamiento extremo. Y cuando estoy hablando de extremo, tiene que ver en todas las áreas: física, alimenticia, mentalmente. Porque hay muchas ocasiones en que solamente cuando están presentando la pelea, ellos se miran así como a ver de pronto quién va a ganar con la mirada. Pero muchas veces el que mira más no es el que va a ganar. Hace mucho tiempo, me acuerdo por allá en el año 90-92, había un hombre y para mí era uno de los mejores boxeadores del mundo entero, llamado Mike Tyson. Ese hombre para mí, Dios mío, yo veía que iban a presentar una pelea de esas y yo me sentaba en el televisor a verlo. Solamente alrededor de 1 minuto duraba la pelea. Este hombre no solamente era fuerte, sino la capacidad que tenía para estar allí peleando. El entrenador era un hombre en el cual estaba exigiéndole constantemente. Y yo quiero que tú le puedas decir a la persona que tienes a tu lado: prepárate, a este año te van a empezar a exigir. Yo no sé a cuánto les gusta que le exijan. Yo no sé a cuánto le están diciendo tú puedes dar más. Yo no sé a cuánto le pueden decir tú puedes correr la milla de más. Y en ese momento estoy sintiendo que la presencia del Espíritu Santo quiere llevarte a que corra la milla de más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando este hombre entrenaba, daba temor enfrentarlo. Y nadie quería enfrentarlo, porque era en los primeros rounds que él terminaba la pelea. Solamente habían unos 2 o 3 golpes y ¡prum!, caían como un pollito los contrincantes. Y yo decía, ¿qué hace este hombre para poder tener la capacidad de lo que podía tener? En una ocasión le estaban haciendo una entrevista y este hombre entrenaba doble jornada, mañana y tarde. El entrenador lo tomó y empezó a enfocarle desde los 20 años. A los 20 años, por primera vez, fue campeón mundial de los pesos pesados. 4 años consecutivos que nadie podía hacerle frente. Su entrenador siempre estaba allí. Hasta que llegó una sola cosa que lo llevó a desenfocarse del deporte. Dejémoslo así, pasemos más bien a la palabra de Dios. Una sola cosa que lo llevó a desenfocarse: una aberración sexual. Violó a una joven de 18 años. Lo metieron a la cárcel durante 10 años. Y cuando salió de ese lugar, quiso nuevamente retomar, pero su entrenador ya no estaba. El entrenador que le exigía ya no estaba. El entrenador que estaba tan confiado porque sabía que ese era el campeón mundial y no le exigió. Simplemente lo dejó que se acomodara. Y es acá donde yo quiero empezar a introducirnos en la palabra del Señor. Mike Tyson, y todos lo recordamos por eso. Después de que entra de esa para de 10 años, la primera pelea que tuvo,
estaban peleando y llevaban 3 rounds. Este hombre perdió todas las fuerzas, todas las posibilidades, toda la capacidad, y lo primero que hizo fue trabajar en sus fuerzas. Mordió a la oreja del contrincante. ¿Cómo se llama? Muy bien. Mi inglés no es tan fluido todavía. Resulta que el juez le llama la atención. Yo voy a predicar más bien por aquí, porque por aquí sí. El juez llamó la atención a Mike Tyson y le dijo: la próxima vez que lo hagas, queda cancelada la pelea. Y era tanta la incapacidad que tenía este hombre que una vez volvió a intentar morderlo. Y esto llevó a cancelar la pelea y llevar una suspensión del deporte a Mike Tyson por 1 año más. Estando en ese ring y viendo una vez más en estos días las noticias de Mike Tyson, hoy en día está supremamente iliquidado, viviendo de la mendicidad. Un hombre que ha sufrido el alcoholismo, la drogadicción, el abandono. Y yo me podría imaginar qué pasó con el hombre que estaba en el ring. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. Por eso el título de la palabra del día de hoy es un acto de una toalla. ¿Cómo se llama la predicación? Es un acto de una toalla. Es un acto de una toalla. Resulta que en el deporte del boxeo, cuando el entrenador está viendo que la pelea está prácticamente perdida y que están acabando a su pupilo, por decirlo así, cogen una toalla y la tiran al ring. Y eso da por vencido o por terminada la pelea. Y yo quiero que hoy usted se piense por algún momento, ¿cuál es la pelea que usted hoy tiene en el ring de boxeo? Yo quiero que por algún momento usted pueda pensar, ¿qué sucederá si alguien tira la toalla en la pelea suya? ¿Cuál es su pelea en este momento? No estoy hablando de una pelea física. Acuérdense que nuestras batallas no son físicas. ¿Son qué? ¿Qué sucederá si alguien da por terminada esa pelea? Por eso yo quiero que nosotros vayamos a la palabra del Señor, y quiero que de pronto me acompañen a la segunda carta de Samuel, capítulo 21, versículo número 7. Segunda carta de Samuel, capítulo 21, versículo número 7. Yo veo que todos acá tienen Reina Valera, ¿sí? Pastora, ¿nueva traducción viviente? Nueva versión internacional. Ok. Yo tengo en mi Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Entonces déjeme, yo la traslado a Reina Valera para que quedemos entonces iguales. ¿Les parece? Ok. Espere que ya me perdí. Ok. Dice la palabra del Señor, y yo quiero que me acompañen, por favor, leyendo juntos la palabra del Señor, y la leemos juntos en la autoridad del Padre, del Hijo y la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice: y perdonó el rey, ¿a quién? A Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos, ¿de quién? Rispa, hija de Ahab, los cuales ella había tenido de Saúl. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos? Armoni y Mefibosé. Y a 5 hijos de Mical, hijo de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Y los entregó en las manos de quién? De los gabanoitas. Y ellos los que
en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega y al comenzar la siega de la cebada. Rispa, hija de Ajá, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? Dígalo fuerte, una tela. Muy bien. Y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, y ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes Galad, que los había hurtado de la plaza de Bet-San, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén y amén. ¿Cuántos habían en algún momento leído esta porción de la palabra? Resulta que Rispa había recibido una promesa. Resulta de que Rispa tenía la descendencia de rey en su familia. Y por rey, así de la misma manera, cuando ellos murieran, tenían que haber recorrido las calles de Jerusalén por ser solamente herederos del rey. Por eso cuando ellos mueren, Rispa dice: yo no he visto la promesa que Dios me ha dado sobre mis hijos de ser reyes. Por eso Rispa, dice las escrituras, que se fue para el monte donde estaban los hijos ahorcados. Y dice que de día batía allí su manto para espantar las aves que estaban en los cielos. Mejor dicho y más bien conocido, los gallinazos. Y enseguida en las horas de la noche estaba allí peleando para que aquellos animales que estaban en la tierra no vinieran a comer el cuerpo de sus hijos por una sola razón: porque no se había cumplido el propósito y la promesa de Dios en sus hijos, que fueran caminados, que fueran reconocidos como reyes. Por eso esta mujer estaba allí batiendo ¿qué? Un manto, dígalo fuerte, un manto. Y al batir ese manto, ella nos está mostrando: si ella pudo pelear por los hijos muertos, ¿cuánto podemos hacer por nuestros hijos que están vivos? Posiblemente nuestros hijos están vivos, pero están muertos en el mundo, iglesia. Y por eso hoy yo, en el nombre de Jesús, tú tienes que tomar el manto y empezar a batirlos de día y de noche. Empezar a batirlos de día y de noche y decirle: el Señor me ha prometido que mi vientre ha de engendrar hijos para el reino, que mi vientre ha de engendrar hijos para que le sirvan, que mis hijos y yo serviremos a Jehová. Amén, iglesia. Si se lo va a dar, déselo fuerte, no hay ningún problema. Rispa estaba peleando por una promesa no cumplida. Y yo me imaginaba ese cuadrilátero de esta mujer. Imagínese usted el cuadrilátero de esa mujer. Si usted hoy, su hijo se enferma con un dolor, ¿usted qué le dice a Dios? Quítale el dolor y permíteme yo tenerlo. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos le han dado o le han donado parte de su cuerpo a sus hijos para que puedan vivir? Muchos. Y por eso esto me llevaba a pensar en esos rines de voceo que usted y yo constantemente debemos de enfrentar. Yo le dije que teníamos 3 hijos y tuvimos que en un momento que bolear ese manto con todas las fuerzas de nuestro corazón. Estábamos nosotros
en otro lugar llamado Puerto Perales, pastoreando, entregado a la iglesia totalmente. Estando allí en aquel lugar, nuestro hijo menor se queda solo porque el hijo del medio ya tenía que regresar a la ciudad para ponerse a estudiar. Mi hijo menor entra en un estado de depresión por la soledad. Mi hijo no es de amigos. Mi hijo no es de amistades. Y ese muchacho llegaba del colegio y para la cueva. Llegaba de hacer tareas para la cueva. Y en algún momento empezó Dios a inquietarme por mi hijo. Había pasado alrededor de unos 4 meses y vi muy extraño a mi hijo y me acosté y le dije, ¿qué tienes? Y mi hijo me dice, papá, me siento solo. Esto no pasa acá, esto sucedió por allá en Puerto Perales. La iglesia es muy mal agradecida. La iglesia dice que ustedes no le invierten tiempo a la iglesia y ustedes no tienen tiempo para mí. Nosotros salíamos al mediodía a hacer visitas a la iglesia hija en Puerto Triunfo. Llegábamos o amanecíamos en Puerto Triunfo y al otro día nuestro hijo se iba a estudiar y nosotros nos íbamos para la obra que estábamos abriendo en otro lugar. Y pasaban 2, 3 días sin ver a nuestro hijo. Llegó un momento en que las drogas llegaron a él. Lo descubrí drogándose. Y usted ver a su hijo en eso, se le derriba todo. Y llegó a un punto que yo dije, tiro la toalla. Porque el primer ministerio que yo he entendido que yo debo de llevar es el ministerio de la familia. Le dije a mi esposa, Santi, me voy para Medellín a entregar el ministerio porque primero estás tú. Y me dijo, no, papá, por favor, espérame, dame una oportunidad. Y yo le dije, ¿seguro? Me dijo, sí, dame una oportunidad. Yo salgo de ello. En el momento en que yo iba a tirar la toalla, mi esposa me dijo, espera. El Señor me dio una promesa de que hay que empezar a bolear el manto en la casa. Llegó la hora de empezar a pelear por nuestro hijo. Y mi esposa, y le doy gloria a Dios, mi hijo se iba a estudiar y mi esposa se metía con un manto a bolearlo en la habitación y a decir, yo peleo por mi hijo. Yo no he visto la promesa que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mi esposa día y noche boleaba ese manto. Y yo empecé a decirle, Señor, pero ¿cómo lo hago? El Señor me decía, pero hazlo de esta manera. Para mí era desesperante que mi hijo tendríamos que hacerle liberación porque había un espíritu de drogas tomándolo a él. Era en el patio 11 de la noche. Lo vimos con los ojos rojos y yo le venga, ¿qué tiene? Nada, pa. El Espíritu Santo nos llevó a orar por él y empezar a orar en ese momento. Y empezó una voz extraña a hablar de lo más profundo desde él. Y le dije a mi esposa, bata el manto porque no soy capaz. Bata el manto porque me estoy quedando sin fuerzas. Y en ese cuadrilátero detrás de las cuerdas estaba el Espíritu Santo guiándonos, diciéndonos, ustedes pueden vencer. Yo les he dado promesa que su casa y ustedes me van a servir. Yo les he dado promesa de que ustedes son valientes. Yo les he dado la promesa a ustedes que son esforzados. Así que háganlo. Y en ese preciso momento, a partir de ahí, nuestro hijo empieza a ser libre. No le voy a decir que fue así, porque son las mentiras más grandes. Pero en ese momento en que mi esposa empieza a batir, empieza a cambiar la situación en la casa.
Nos trasladan para la ciudad de Medellín. Estuvimos allá. Este problema en la iglesia de Puerto Perales nadie se dio cuenta. Lo único que hicieron en muchos de nuestra iglesia fue señalarnos y juzgarnos. Cuando estábamos en Puerto Perales, en Medellín, empezando la iglesia, oramos por nuestros hijos. Fui al altar aquí abajo. Le pedí perdón a mis hijos por el abandono. Le pedí perdón a mis hijos porque fui mal padre. Le pedí perdón a mis hijos porque los había maltratado. Y esto me llevó a llevarlos al altar y presentarlos delante del Señor como sus hijos. A partir de ese momento la historia de mi casa cambió. Mi hija sirve en audiovisuales hoy en día. Nuestro hijo menor del medio toca la batería en la iglesia. Y nuestro hijo menor tocaba el bajo, porque hace 2 años Dios lo envió a Australia. ¿Por qué les estoy contando esto, iglesia? Porque hay a veces momentos que queremos tirar la toalla de las peleas que tenemos. Para nosotros era un imposible mandar a nuestro hijo a estudiar al extranjero. Por cosas de Dios nos da la oportunidad, nos da los recursos y se puede ir a estudiar a Australia. ¿Cómo? No me pregunte cómo, pero Dios tiene todo solucionado para ti cuando tú decides creerle. Amén. Se va para Australia y lo llevamos al aeropuerto y es un dolor muy grande. No sé cómo describirle ese dolor. Usted saber que su hijo, que su mano derecha para mí, que su apoyo, que todo se va y que no sabe cuándo lo va a volver a ver. Y que ese chiquitín, que era el chiquitín de la casa, tiene la promesa de la heredad del ministerio mío. Y yo decía, ¿y te lo vas a llevar? ¿Y cómo? ¿Cómo voy a verlo predicar? ¿Cómo voy a verlo evangelizar? Y cuando llegamos nosotros del aeropuerto, al día siguiente mi esposa se levanta y me dice, amor, voy a ir a orar, no pude dormir. Y yo tampoco. Poniéndole cuidado y monitoreando dónde iba el hijo. Al día siguiente mi esposa se va y ora y le dice el Espíritu Santo, adórame que necesito hablar contigo. Mi esposa fue, colocó una canción y el Espíritu Santo una vez más le decía, necesito hablar contigo. Ah, bueno, Señor, colocó una predicación y le dijo, calla, necesito hablar contigo. Mi esposa se arrodilla, se postra y estando en ese momento, allí en aquel lugar, el Espíritu Santo le dice, tuviste a Santiago 22 años y lo cuidaste durante todo ese tiempo. Ahora viene mi tiempo y mi cuidado. Necesito que lo desligues del cordón umbilical tuyo, de su padre. Necesito que cortes con la cultura. Necesito que cortes con la relación de su novia, porque allí yo voy a tener cuidado de él. Yo le decía, Señor, si yo lo veía tocando el bajo, para mí era un orgullo ver a mis hijos allí. Si en el momento en que Rispa estaba peleando por sus hijos, Rispa estaba en ese lugar y decía, yo no voy a dejar de batallar y de pelear hasta que se cumpla la promesa en mis hijos. Cuando mis hijos, Santiago específicamente, el menor, tocaba el bajo, yo decía, Señor, gracias. Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida de él. Nosotros salíamos y él quedaba encargado de la iglesia, de todo. Él no era el líder de la alabanza, pero parecía el líder de la alabanza.
Se tomaba las cosas con tanta personalidad que yo le decía, Señor, gracias porque estoy viendo cumplidas las promesas en él. Pero se lo llevó para Australia. Y le estoy diciendo al Señor que me permita ver cuando esté recorriendo, no muerto, en vida, en la promesa que Él me ha dado, que Él también servirá al Señor. Rispa, peleando allí por sus hijos, no le importó enfrentar aquellas grandes adversidades, aquellos grandes momentos en donde todos aquellos animales querían devorar a sus hijos. Yo no sé cuál sea la condición de tu hijo, yo no sé cuál sea la condición de tu esposo, yo no sé cuál sea la condición de tu esposa, pero hay un ring en el cual solamente tú puedes batallar esa pelea. En ese ring solamente tú recibiste el entrenamiento para una sola pelea. La próxima pelea será diferente, pero en el momento no es hora de tirar la toalla. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros, hoy un acto de una toalla. Y cuando yo empiezo a mirar ese acto de la toalla, no solamente Rispa lo utilizó para defender y para allí cubrir a sus hijos, sino que también Jesús nos enseña que a través de esa toalla que Él se ciñó para allí secar los pies de sus discípulos, Él no estaba enfrentando a sus discípulos como enemigo, estaba enfrentando el mundo espiritual que quería gobernar a Judas y a Pedro. Y yo quiero que usted se fije en algo muy especial, ya ahora hablando de nuestro mayor ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús va a lavarle los pies allí a sus discípulos, Él los está haciendo para enviarlos a que empiecen a tener una pelea en ese cuadrilátero. Ya Él los había entrenado, ya Él los había capacitado. Ya lo que Jesús estaba viendo en Judas no era la traición, no era lo que estaba viendo en Pedro, sino lo que había detrás de ellos. Y por eso cuando nosotros aprendemos a mirar qué hay detrás de lo que está queriendo gobernar en tu casa, de lo que está queriendo gobernar en tus hijos, es allí donde tú con satisfacción vas a poder bolear aquella toalla y decir, no, venga un momentico, enemigo, Satanás, Chucho o Cachudo, como usted lo quiera llamar. Aquí usted no cabe, aquí está la presencia del Señor. Y cada vez que usted viene a estas reuniones, usted se capacita para ir a enfrentar allá a su casa. Cada vez que usted viene a los ayunos, usted viene a ¿qué? A capacitarse para ir a enfrentarse allí al cachudo, al cuernudo, al Satanás, como usted lo quiera llamar. Es por eso que cuando usted volea el manto espiritual en su casa, la autoridad la tiene usted. Cuando usted voltea allí el manto espiritual en su casa, usted le está diciendo al diablo que no tiene gobierno sobre esa casa. Por eso cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, les está diciendo, y se lo dijo a Pedro, es necesario que te lave los pies. Jesús no vio la situación. Lo que hizo Jesús fue ceñirse esa toalla. Él no la tiró. ¿Y sabe por qué no la tiró? Porque sabía que tú ibas a estar en el día de hoy en este lugar. ¿Sabe por qué no la tiró? Porque Él entregó su sangre por ti. ¿Sabe por qué no entregó la toalla? Porque sencillamente Él sabía cuál es la descendencia a la cual Él iba a entregar a tu vida para que le sirvas a Él. Amén, iglesia. Por eso Jesús en ningún momento pudo entregar la toalla. Porque Él dijo, las más grandes batallas que yo enfrentaré en ese ring, lo hago para que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios. En el momento en que nuestro hijo estaba pasando por ese proceso, nosotros no lo entendíamos. Y uno se pregunta, pastor, si yo soy pastor, si yo oro, si yo puedo ir a solucionar muy posiblemente los problemas de otras personas, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo quise tirar la toalla en ese momento? Sencillamente porque yo estaba mirando con los ojos de la carne. Pero cuando el Señor nos lleva a pelear la batalla con Santiago, nuestro hijo, empezamos a ver entonces que había posibilidad
de tener un hijo restaurado. Jesús no tiró la toalla. ¿Sabe por qué? Porque vio la oportunidad de que 2000 años después usted estuviera en este lugar. Amén, iglesia. Y usted no está en este lugar por una casualidad. El pastor Wilder decía, hoy usted está aquí en este lugar por un propósito. Dígalo fuerte, yo estoy acá por un propósito. Abraham no tiró la toalla en el momento de desprenderse de su familia para poder salir a una tierra prometida. Moisés no tiró la toalla ante enfrentarse ante la ley de Faraón. Josué no tiró la toalla a pesar de que sus hermanos lo vendieron, que sus hermanos lo metieron a esa cisterna y que se metió en grandes problemas, pero él no tiró la toalla en el momento que había que ayudar a su familia. Vemos personajes en la Biblia que no tiraron la toalla, y nosotros, ¿por qué la queremos arrojar? ¿Por qué queremos desistir de lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? Por eso cada vez que usted viene a este lugar, usted no viene simplemente a recibir una palabra, usted viene a capacitarse para enfrentar allí afuera todas las acechanzas del enemigo, iglesia. Cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no es contra sangre, entonces tú empiezas a tener victorias en grande. Tú empiezas a tener grandes victorias. Y la victoria no es solamente que tu hijo venga a este lugar. La victoria no solamente es que tu esposo o tu esposa venga a este lugar. ¿Sabe cuál es la victoria? Que pueda heredar el reino de los cielos para siempre, iglesia. Así que ese ring, esa batalla de allí no termina hoy, no termina mañana. ¿Sabe cuándo termina? Cuando estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Mientras tanto, estamos aquí capacitándonos. Mientras tanto, estamos entrenando. Yo veía por ahí las películas de boxeo y yo me estaba todo fantasioso. Y yo decía, uy, me están dando ganas como de pelear. Uy, yo quiero meterle unos ganchos. ¡Pum! Y yo quiero mirar a ver cómo es que se puede hacer. Pero me cansaba tan rápido porque ya ese entrenamiento no es para mí. Pero sí puedo hacer un entrenamiento mucho mejor. Ir postrado ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nos pueda dar victorias todos los días. Amén. Si se lo va a dar más fuerte, déselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Seguimos viendo que nuestro Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de aquellas batallas, de aquel ring de boxeo. Y por algún momento en estos días yo me senté y yo le dije, bueno, Señor, ¿cuáles fueron los rines que tú tuviste que enfrentar? La incredulidad de la gente. Tu familia a veces no te cree. ¿Qué es lo que dice tu familia? El que es. ¿Cuáles son las batallas que estamos enfrentando constantemente? ¿Y eso qué va a la iglesia? ¿Cuáles son las batallas constantemente que nos están acechando a nosotros? Y eso se va y le lleva la plática al pastor. Y el pastor viviendo bien sabroso. En algún momento se atrevieron, ¿sabe qué, pastores? Estábamos nosotros haciendo unas vigilias en Carolina del Príncipe. Y un hombre se atrevió a pronunciar una palabra que yo creo que hoy en día este hombre, yo creo que ya se arrepintió de eso. Nos íbamos para una vigilia y este hombre, a boca llena y fuerte alrededor de aquellos hombres que estaban allí inconverso, decía: el pastor se va para esa finca a dormirse con todas las mujeres y la pastora a dormirse con todos los hombres. Ese señor tenía una pequeña carnicería. 8 días después se le quemó el nevecón o la nevera, la cava, y empezó a vender todo lo que era verduras, frutas, todas aquellas cosas. No le duraban 3 días porque todo se podría.
Y una niña que vivía ahí al lado le dijo: Gallo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios por lo que usted dijo de los pastores. Nunca nos pidió perdón, pero lo único que yo puedo decirle es que mi corazón estaba tan tranquilo que mi ring nunca le prestó atención a esos comentarios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña constantemente a no prestarle atención a aquellas cosas que nos quieren desenfocar. Dígale fuerte: no te desenfoques. Tienes una pelea que enfrentar. Y detrás de esas cuerdas está el mejor capacitador. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Por eso, si nosotros pudiéramos entender, cuando el pastor Wilder dice: hay vigilia, programo todo para mi vigilia. Hay ayuno, programo todo para mi ayuno. Hay culto especial, preparo todo para el culto especial. Y hay una palabra que Dios me regalaba para ustedes esta semana, pero se la voy a decir al final. Pero si hoy que nos reuniremos 60, dentro de un año serán 300 los que se reunirán para reunirse y capacitarse como líderes en algún lugar. El pastor decía ahorita que los que están trabajando para ser líderes dentro de un año puedan estar. Pero para estar en ese lugar tienen que enfrentar diferentes batallas. ¿Quieren estar en ese ring? Ok. Ahora, vamos a mirar 4 fundamentos y con esto termino. 4 fundamentos para no tirar la toalla. ¿Sabe por qué no tiré la toalla en el momento en que mi hijo estaba en esa situación? Una sola cosa hizo para no tirar la toalla: el amor que tengo para Dios. Por eso el apóstol Pablo habla del amor y dice: el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, y sucesivamente todo lo que habla el apóstol Pablo acerca del amor. Dígale a la persona que tiene a tu lado: si tú tienes amor, tú tienes a Dios en Cristo, tú tienes a Dios en tu vida, porque Dios es amor. Repítaselo otra vez: si tú tienes a Dios, amas a Dios, porque Dios es amor. Lo segundo que nosotros podemos ver en toda esta historia de Rispa y de Jesús y de nuestra vida que Dios nos permitió tener es que no esperen que las demás personas te sirvan. Tu llamado es servir. Hello, ¿se están durmiendo? No esperes a que te sirvan. Tu llamado es a servir. Pastor, prepárese, dentro de un año no van a haber 60. Toda la iglesia. Tercero, ¿sabe qué hace un fundamento para que nosotros no tiremos la toalla? El reconocer que necesitamos ayuda. El caso de nuestro hijo. Yo creo que el pastor Wilder hoy se está desayunando, él no lo sabía, ¿cierto, Paz? Pero tengo para mí un papá espiritual que es nuestro superintendente. Lo llamamos, hablamos con él, le dije: pastor, estamos pasando por esto. Él en su sabiduría, en su amor y su abrigo nos arropó, nos abrigó y pudimos darnos cuenta que somos tan vulnerables que el mero hecho de que nosotros seamos líderes, pastores, miembros de una iglesia, no nos hace exentos de sufrir dificultades espirituales. Por eso, la humildad de reconocer que necesitamos de los demás. Usted en todo tiempo necesita a su hermano, necesita a su pastor, necesita a su consejero, necesita a aquella persona que te ayude a levantar las manos.
En otro momento, en un ring de batalla, Jason, nuestro segundo hijo, estaba empezando el noviazgo con su esposa actual. Y cuando se empieza mal, las cosas no fluyen de la mejor manera. Resulta que este muchacho se estaba ennoviando y tenía muchos problemas y en fin, diferentes cosas que ahorita no tenemos tiempo de comentar. Pero llegó un momento en que mi hijo me hizo derramar las lágrimas porque no me obedecía por causa de su novia. Y una vez me sentía tan frustrado que yo le dije: Señor, pero si yo soy el pastor de la iglesia Huelellana Central de la ciudad de Medellín, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué he merecido? Y el Señor me decía: yo te permito pasar por todos estos procesos porque quiero sacar lo mejor de ti. Wow. Se lo voy a volver a repetir. Pastor, se lo voy a repetir a usted. Te estoy permitiendo pasar por todos estos procesos porque voy a sacar lo mejor de ti. En ese momento que estaba allí pasando ya la dificultad, no con Santiago el menor, sino con el del medio, mi hijo menor, como ya estaba restaurado, entregado en las manos del Señor, me dijo: viejo, venga, vamos a orar. Levante las manos, porque usted tiene que ser el sacerdote de esta casa. Y el enemigo no te quiere ver con las manos levantadas, te quiere ver con las manos abajo. Y en esa ocasión, el que en algún momento nadie daba un peso por él, levantó mis manos y hizo una oración tan especial que yo dije: Señor, algo estás haciendo en la vida de él. Número cuarto, y con este término: tu enfoque no permitirá ver las adversidades que tengas que enfrentar, porque tu enfoque es la presencia de Dios. Se lo voy a volver a repetir una vez más. Tu enfoque no te permitirá ver las adversidades, porque tu enfoque es mirar siempre la presencia de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios que mi hijo me dijo: no entregue el ministerio, porque si no, quién sabe dónde estaríamos mi esposa y yo. Porque si no, quién sabe dónde estaría él. Porque si no, quién sabe dónde estaría nuestra hija. Porque quién sabe dónde estarían nuestros hijos y nuestros nietos. Mi mona, mi chiquitina de 4 años, danza en la iglesia. Mi chiquitín de 2 años se apasiona por la batería, y como el tío toca la batería, él se monta porque él no está viendo al ministrador de la alabanza, está viendo al tío, y se monta a querer tocar los platillos y siempre llora hasta que no lo montan a ese lugar a tocar la batería. Y yo le decía: Señor, gracias por la promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así, amados, que no es hora de tirar la toalla. Cíñetela. Pelea esas batallas como lo hizo Rispa. Pelea esas batallas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pelea esas batallas porque hay alguien a quien vencer. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies.